Sí, carajo, sí. Acaba de ganar River, acaba de ganar contra Barraca Central 3-0 en el Monumental por los octavos de final de la Apertura 2025. Y fue otro buen partido de River que sigue creciendo, que sigue con la flechita para arriba, que sigue ganando, que sigue afirmando el equipo, que está remontando ya hace un par de partidos y que empieza a ilusionar a la gente, se mete ya en cuarto de final. Ahora viene Platense también en el Monumental. Y bueno, se vienen muchas cosas interesantes para River. Se viene la recta final del semestre. Se viene lo más importante. Y el equipo llega bárbaro. Llega bárbaro a la parte más importante. Para lo que uno se prepara durante todo el semestre. El River llegó de la mejor manera posible. Empezó a encontrar la curva para subir justo en el momento exacto. Cuando ya llegaban los últimos partidos de la fase regular. Cuando llegaba el clásico. Cuando llegaba la fase de grupo de la Copa Libertadores, ahí River empezó a torcer el rumbo de esos primeros partidos, que fueron varios en realidad del año, donde el equipo jugaba realmente muy mal, que no encontraba soluciones, que empataba muchos partidos, ganaba realmente poco, que las victorias eran todas muy trabajadas, feas, muchas veces hasta inmerecidas en algunos casos. Y después también de perder esa final con Talleres, River hoy es otro equipo, hoy vive otra realidad. Es un equipo que juega mucho mejor. Hoy a Barracas lo resolvió muy fácil. Obviamente que se encontró con la facilidad de hacer el gol rápido, que era la clave hoy, si querías ganarlo tranquilo como lo hizo River. Eh, Obviamente que si te cuesta abrir el partido y si a los 40 del primer tiempo seguís 0-0 y por ahí te cuesta un poco más, pero la realidad es que River es mejor equipo, tiene mejores jugadores y hizo algo rápido y de ahí en adelante el partido, más allá de un pequeño bache en el primer tiempo donde River tuvo algunos errores individuales en la salida y Barracas no tuvo llegadas de gol, pero estuvo como merodeando un poquito por ahí. River no se acercaba mucho al área de Barracas, sostenía la pelota y no lograba generar demasiado. Eh, de todas formas, después River se volvió a adueñar de la pelota y con una gran jugada de Mastantuono termina siendo el segundo gol de River. Nacho Fernández, en el centro de derecha Mastantuono y definición de derecha también de Nacho. Y hace el 2-0 River ya con el primer gol de Paulo Díaz, con el centro de Castaño y Paulo Díaz con una buena definición. Y el segundo de Nacho, River ya se ponía muy de cara para clasificar, porque se fue 2-0 al entretiempo. En un primer tiempo que no había sido tan bueno de River. O sea, lo había obviamente controlado el partido, más o menos, dominado, había tenido la pelota, pero había llegado tres veces, dos, o sea, fue muy efectivo, fue muy contundente, metió prácticamente todas las que llegó en el primer tiempo. Y bueno, y ya con el 2-0 de local ante un Barracas que el único plan que tenía hoy era venir a empatar 0-0 y ganar por penales, porque vino con un equipo completamente defensivo, sin ningún tipo de intención de pasar la mitad de la cancha. Y bueno, ahí ya Barracas en el segundo tiempo tuvo la obligación de tener que salir porque ya estaba dos goles abajo, ya no podía estar metido atrás. Y, y ahí es cuando se empezó a ver la mejor versión de River, que empezó a tener muchas jugadas tocando y tocando muy bien. Eh, el equipo realmente lo bailó a Barracas en el segundo tiempo. Realmente no la vio Barracas, no la vio ni cuadrada en el segundo tiempo. River pudo haber hecho mucho más goles. Bustos hace el 3-0 que después el árbitro anula insólitamente. Una vergüenza el árbitro la noche de hoy. Todo el segundo tiempo cobrando cualquier cosa para intentar que Barracas se pudiera meter en un partido en el cual estaba completamente afuera. Le cobró una falta a Mastantuono que se iba solo y lo amonestó. Cobró una mano que no fue en la puerta del área, que después terminó en un gol de Barracas que anulan correctamente por offside, pero que podría haber sido el descuento y te hubiera hecho sufrir los últimos minutos. Eh, Tuvo una jugada también que la corta, que River la tenía en la puerta del área y el árbitro decide frenar la jugada y cuando la reanuda le dio la pelota a Barracas. Es una cosa insólita, una vergüenza el arbitraje en el segundo tiempo, sobre todo intentando hacer todo para que Barracas pudiera meterse en un partido en el cual no se iba a meter de ninguna forma porque River lo dominó de pe a pa todo el segundo tiempo. Con muchas buenas jugadas de River, pudo haber ampliado la ventaja más allá del gol anulado. Tuvo una Bustos nuevamente que le ataja el arquero, otra de Colidio muy clara. Y bueno, finalmente el tercer gol
para liquidar el partido. Termina siendo de Acuña una bomba de afuera que da en el palo y se termina metiendo. Y bueno, ahí River ya terminó de sentenciar el partido. Una fiesta el segundo tiempo. River siempre controlando el partido, ya teniendo muchos más espacios y generando buenas jugadas, tocando. Kevin Castaño, el mejor quizá en el segundo tiempo, ya pasando un poco más a jugar por la derecha y por el centro y no tanto por la izquierda como en el primer tiempo, más allá de que el segundo tiempo en realidad lo arranca un poco más tirado a la izquierda, después termina corriéndose más hacia la derecha y termina redondeando un segundo tiempo buenísimo. Pudo haber hecho un gol también, una que le atajó el arquero, un remate de afuera. Eh, con un gran partido de él, que para mí es de las claves de este River. Es de los jugadores que hicieron que el Millonario levante, porque le quitó muchas responsabilidades a Enzo Pérez, pero a la vez aporta muchísimo. Es un tipo que se desmarca constantemente y muy bien, que tiene técnica, juega bien para el pase corto. También hoy un poco más también con pases más largos, también pateando el tiro libre del primer gol, tirando el centro. Un tipo muy inteligente con la pelota, sin la pelota. Bueno, un mediocampista como lo que quería River, como lo que necesitaba River para dar un poco más de apoyo en el medio, porque Enzo Pérez siempre estaba muy solo, no tenía a nadie que lo respaldara. Y Kevin Castaño es ese jugador que River necesitaba. No es 5, no es 5, uno pensaba que iba a ser el 5 de River, no lo es un interno por la derecha, pero igualmente es un volante clave para este equipo, clave. Y bueno, Enzo Pérez juega mucho mejor desde que está él y se nota. Se nota, hoy tiene un buen partido Enzo Pérez. Lo eligieron figura, para mí no fue. Para mí hubo varios puntos más altos que él. Pero bueno, entiendo que también es Enzo Pérez y lo quieren todos, entonces lo terminan eligiendo. Pero bueno, terminó haciendo un buen partido Enzo Pérez, como varios anteriores, como el de Vélez, como el de Boca, como el de Gimnasia. Viene bien Enzo Pérez levantando, y creo que la presencia de Kevin Castaño es muy importante para eso. No es casualidad que desde que está él, Enzo Pérez siempre ha estado mejor, recuperando también bastantes pelotas. En el primer tiempo tuvo un par de errores, una o dos que perdió, pero más allá de eso creo que estuvo bien. Por supuesto es un jugador muy importante que en los retrocesos siempre lo hace muy bien y que físicamente, más allá de que obviamente se cansa porque tiene 39 años, está bastante vigente porque con 39 años es el 5 titular y juega muy seguido. Y bueno, siempre termina saliendo en los segundos tiempos porque no le da físicamente. Pero bueno, de todas formas juega muy bien y está cumpliendo y está mejorando mucho. Y para mí Kevin Castaño es clave para que eso haya sucedido. Y la otra pieza en el medio, que estuvo muy bien en general el mediocampo de River hoy, fue Nacho Fernández. Nacho Fernández que en los últimos dos partidos apareció de titular y en los dos jugó buenos partidos. Hoy termina siendo otro buen partido, muy buen partido, también convirtiendo el segundo gol, que fue clave para que River ya quedara más tranquilo, se fuera al entretiempo con el partido casi ganado. Ya le había hecho el gol a Vélez, pero de por sí tuvo un buen partido ese día, un buen partido en Ecuador. Y hoy tiene otro buen partido. Nacho Fernández, no sé cómo, de dónde saca el oxígeno, el tipo ya está grande y todo, pero corre y se corre la vida. Nacho Fernández aparece en todos lados, recupera, mete y aparece en ofensiva, llega muchísimo al área, que esa es la gran diferencia que había con Mesa, que antes era el jugador que jugaba en esa posición. Nacho Fernández llega mucho al área, pero muchísimo, pisa constantemente el área, el gol, justamente por eso, porque él llega al área. Y el otro día también uno de los goles que River le hace a Vélez es por eso, porque él llega nuevamente. eh, bueno, muy importante en ese sentido. Creo que es la gran ventaja de River cuando juega Nacho Fernández, es que tiene un volante con llegada al área. Que eso es lo que a River le viene faltando en general últimamente. No tiene volantes que hagan goles, que lleguen más allá de Matantuono, pero Matantuono es un delantero en realidad. Está jugando además más inclinado hacia la derecha, un falso extremo, digamos, no es como uno de los volantes. Y creo que esa es la gran ventaja que saca Nacho con Mesa, además de que lógicamente corre mucho más. Deja todo Nacho Fernández y valoro que se está rompiendo el culo de verdad Nacho Fernández, porque Gallardo lo tenía borrado y todos nosotros estábamos de acuerdo en eso. Nadie estaba en contra de que Nacho Fernández estuviera desaparecido del equipo. Y no es que no venía jugando porque... No, estaba borrado porque cuando Mastantuono ni siquiera había vuelto, Gallardo no lo ponía a Nacho, no jugó nada. E incluso citó a Lencina y lo puso de titular aquella tarde contra Lanús, donde Nacho Fernández no jugó ni un minuto.
Y lo eligió a Lencina, que imagínate que Lencina no va convocado nunca. Ahora, a primera lo eligió ese pibe por encima de él. O sea, Nacho estaba claramente borrado del equipo, estaba desaparecido. Y, y en los entrenamientos tuvo que haberse ganado aparecer de vuelta, porque Gallardo, si lo tiene borrado todo el tiempo, y no lo va a poner porque sí. eh, entonces eso es lo que valoro de Nacho, porque se debe estar rompiendo el culo, y por eso también los entrenadores lo deben querer a Nacho Fernández, porque es un tipo muy sacrificado y con eso se ha ganado aparecer de vuelta en el equipo y está respondiendo también en la cancha, con estos 3 partidos buenos, con el buen ingreso también en Ecuador. Bueno, muy bien Nacho Fernández, me quito el sombrero con él y también con Enzo Pérez, que ya lo mencioné, porque son dos jugadores grandes que, bueno, Enzo Pérez volvió, pero estamos todos de acuerdo al principio de año que no tenían que estar en el club. Y en los primeros partidos daba la sensación de que era así. Nacho Fernández desaparecido, entrando muy poquito algunas veces. Y Enzo Pérez jugando mal, muy mal. Y bueno, ahora el equipo está mejorando. Y también tiene que ver eso, que ellos dos estén en un nivel alto. Que Nacho Fernández haya aparecido de vuelta en el equipo con buen nivel. Y que Enzo Pérez esté mejor, justamente. Son de las claves también de que el equipo esté mejor. Muy bien Nacho Fernández y muy bien Enzo Pérez. Eh, Vamos un poco más al orden. Armani no tuvo mucho que hacer, la verdad. Barracas no pateó el arco, no tuvo nunca una intención siquiera de jugar. Ganó un par de corners, pero de pedo, ¿no? Barracas no atacó, no remató al arco prácticamente. Entonces es difícil juzgar el partido de Armani. De lateral derecho jugó Montiel, que sale lesionado en el primer tiempo. Montiel para mí estaba haciendo un buen partido antes de la lesión. Termina saliendo por Bustos, que hace un muy buen partido para mí. Había hecho un golazo que después se lo anulan, casi mete otro que se lo ataja el arquero. Está jugando bien Bustos, más allá de que aquella noche en Ecuador con Independiente del Valle, donde tuvo una pésima noche, pésima, y fue muy responsable de los goles que le hicieron a River. Los demás partidos que jugó con Montiel lesionado y le tocó jugar, creo que cumplió más o menos, siempre estando entre los 6, 7 puntos. Correcto, hoy para mí tiene un muy buen ingreso. El segundo tiempo fue muy bueno de él. Y está cumpliendo, está siendo un poco más el Bustos de aquella noche en Córdoba contra Talleres. El Bustos que fue a buscar River, el Bustos por el cual River puso como 5 millones de dólares. Está siendo un poco más ese futbolista. Y es muy importante porque Montiel empieza ya a preocupar un poco más. Porque volvió el otro día, hoy titular, pero se volvió a lesionar. Con Boca ya había salido lesionado. En fin, creo que desde ese primer desgarro que fue, creo que fue antes del partido de Copa Argentina, no me acuerdo ahora contra quién había sido el partido. Creo que con Riestra fue, o no sé si fue antes, bueno, fue un partido de esos. eh, que Montiel se desgarró por primera vez y de ahí en adelante, hasta que volvió, creo que lo apuraron un poco por ahí y siguió mal y termina lesionándose de vuelta, ya 2 veces creo, o 3. Entonces yo creo que ahora River tiene que esperar, no tiene que apurarlo más, tiene que dejarlo descansar las semanas que sean necesarias y que vuelva cuando realmente esté bien. Ahora Bustos está teniendo buenos partidos, así que a bancar la parada ahí con Bustos, porque también te perjudica eso, porque River termina gastando un cambio, pero sobre todo una ventana en el partido de hoy, por esta lesión de Montiel. Entonces, no es una pavada y tiene que juegue Bustos ahora. Que Montiel está lesionado y que se recupere bien, porque es un jugador clave, Montiel, y hay que tenerlo. Entonces, no hay que estar exigiéndolo si por lo menos ahora el suplente está respondiendo más o menos bien. Entonces, hay que manejarlo de esa manera, para mí. La dupla central, Martínez Cuarta tuvo un buen partido, siempre es un jugador importante, llegando hasta muy arriba muchas veces, agarrando la lanza siempre Martínez Cuarta. Eh, Defensivamente, la verdad, no tuvo muchas tareas complicadas, porque Barraca no tuvo muchas intenciones. Habrá ganado un par de duelos arriba o abajo, correctos, como siempre. eh, pero ofensivamente también aporta siempre saltando líneas, intentando hacer eso. Y aparece muy adelante a veces, ¿eh? Incluso más adelante de mitad de cancha, casi en campo rival. Muy bien, Martínez Cuarta. Paulo Díaz, un gran partido, ligeramente mejor que el de Martínez Cuarta por el gol, más que nada, porque es el que abre la lata con ese primer tanto, donde hay mucho mérito de él por el control y cómo termina definiendo. No era tan fácil lo que tenía que hacer,
Y después un partido parecido al de Martínez Cuarta, sólido abajo, ganando muchas de cabeza. Se eleva muy bien Pablo Díaz, eso es tremendo, lo bien que cabecea, lo bien que salta. Y bueno, en el segundo tiempo terminó saliendo, eso es lo que me preocupó. No sé si se lesionó, qué le pasó, porque encima Pablo Díaz el otro día volvió de una lesión justamente. Venía jugando pecera con Martínez Cuarta porque Pablo Díaz estaba lesionado y volvió de la lesión. Entonces tengo miedo de que se haya resentido de vuelta de eso porque es un jugador clave, Pablo Díaz. Y es un problema porque Pesela no viene muy seguro. Entonces, la verdad, estaría bueno que no sea nada, pero bueno, veremos qué sale en las próximas horas. Eh, Acuña después termina haciendo el gol sobre el final, pero otro buen partido de Acuña. Tuvo algún que otro error, en el segundo tiempo que la deja corta, pero en general correcto partido de Acuña, como lo viene haciendo en general, más allá de que el otro día jugó mal, después viene correcto hace varios partidos, es muy importante en ofensiva, hoy termina siendo un gol en vez de tirar un centro muy importante como suele hacer. Y bueno, otro buen partido de Acuña que se corona justamente con esa bomba de afuera que da en el palo y se termina metiendo. Y para meter su primer gol en River, creo. No sé si Acuña había hecho un gol antes en River. No estoy seguro, parece que fue el primero el que metió hoy. Pero bueno, contento por él. Un gran lateral tiene River, muy importante. El tema es el suplente, porque él es un jugador que ya tiene cierta edad, entonces no puede estar jugando todo el tiempo él. Y también porque se ha lesionado bastante el año pasado. Este año está bastante bien, no se ha lesionado de vuelta. Pero bueno, nada, el suplente es Casco, que la verdad da muchas ventajas. Eh, entonces, estaría bueno tratar de conseguir algún jugador que lo pueda reemplazar, un buen suplente, porque Acuña no está físicamente para jugar todo el tiempo y es un gran jugador, muy importante. Entonces, River tiene que cuidarlo también y saber aprovecharlo, porque si lo exigís de mucho y se te termina lesionando, es peor, porque vas a terminar jugando más partidos con Casco, que encima Casco también es grande, o sea. Creo que ahí River tiene que retocar algo y creo que lo va a hacer porque ya había buscado un lateral izquierdo en el mercado anterior, así que creo que no lo van a dejar pasar por alto. Bueno, Enzo Pérez, Castaño y Nacho Fernández hablé antes, así que no me voy a repetir mucho, creo que fue un muy buen partido de los tres. Me gustó mucho el mediocampo justamente, que es algo que en general decíamos sobre todo en los primeros análisis, que era lo peor de River, porque era así, era lo peor, era muy flojo. Y hoy estuvo muy bien los tres, influyentes, tanto en ataque como en defensa, tanto para recuperar la pelota como después para moverla en ataque. Después está Mastantuono, que ya sabemos lo que es un jugador tremendo, con una clase impresionante para jugar al fútbol. Hoy quizá no termina haciendo ningún gol, pero deja esa asistencia tremenda para Nacho con la derecha. Es un jugadorazo, Mastantuono. Siempre lo ves y es increíble que parece. Es una tromba imparable, Mastantuono. Es impresionante, ¿no? Hoy perdió un par de pelotas si querés, pero es un jugador tremendo. Me encanta verlo jugar al fútbol. Es el estandarte de River en ataque. La pelota siempre se la dan a él. River siempre lo busca y siempre que la agarra, te paras de la silla y decís a ver qué puede pasar. Tremendo, se destacó mucho más en el segundo tiempo, obviamente. Muy bien. Tuvo mala suerte en una que le tiró a Colidio, que Colidio no llega y le termina atrapando el arquero, pero era un pase buenísimo de él. Eh, pero bueno, otro muy buen partido de Mastantuono, siendo muy importante y también dejando una asistencia, ¿no? A Nacho Fernández en el segundo gol, así que bien por él. Y por último están los delanteros. Por un lado está Colidio, que para mí tuvo un buen partido. Quizá no destacó tanto porque River no lo utilizó mucho en el primer tiempo. En el segundo tuvo un poco más de contacto con la pelota y estuvo bien siempre. Me gustó. Pero no fue tan destacado y al final también se termina perdiendo ese gol que le ataja el arquero, que hubiera sido consagratorio para su partido, poder convertir un gol. Pero bueno, lo terminó errando y termina redondeando un buen partido correcto, jugando para el equipo como debe ser, siendo muy funcional, que es lo que le destaco a ambos delanteros, que hoy, por ejemplo, no convierten goles, porque en el anterior sí hicieron goles, antes Driussi venía haciendo, Colidio no. No son tipos muy goleadores, les falta un poquito de gol a ambos más allá de la racha que tuvo Driussi, pero son muy funcionales al equipo. Y Colidio hoy tiene un partido de esos, en lo que es funcional para el equipo. Y el que tuvo un partido de esos también fue Driussi, que ya había tenido partidos así cuando estaba en la racha de que no hacía goles. Después empezó a hacerlos y con eso la gente se empezó
a conformar más y empezó a ver estas virtudes que él tiene. Y hoy, en silencio, sin hacer gol, cortando esa racha que venía teniendo, jugó un gran partido. Impresionante la cantidad de pelota que pivotea Driussi. Muy, muy bien. Aparece por todos lados, más por la izquierda, pero aparece en todos lados, rebotando. Eh, Entre él, Colidio y Mastantón es tremendo la cantidad de jugadas que tocan y se devuelven de primera. Es tremendo la cantidad de secuencia de pases entre esos tres tipos. Y también Nacho Fernández se sumó hoy, a esas jugadas que menciono. Muy, muy bien Driussi. Y más allá de que no se le dio el gol, y tampoco tuvo una chance hoy para convertir, la verdad, Driussi. Para mí jugó un muy buen partido y lo voy a marcar, porque quizá hoy la gente se va a quedar con la asistencia de Mastantuono, con el esfuerzo de Nacho Fernández, con Enzo Pérez, quizá, con el gol de Pablo Díaz. Y bueno, obviamente destacamos todo eso, pero también hay que hablar de Driussi, que juega otro buen partido. Y no hace falta para él meter goles para demostrar que lo está haciendo muy bien hace tiempo, hace varios partidos. Incluso cuando todavía no había entrado en esa dinámica positiva, había jugado bien contra Barcelona el día que erra el penal, por ejemplo, o en Perú también, con un Universitario. Y bueno, es un delantero importante para River. Creo que River tendría que conseguir quizá un reemplazo para él y para Colidio, un delantero más que sea más o menos parecido, que tenga un poco más de gol si querés, pero no un Borja, digamos. Borja termina entrando, no entra bien, no entra mucho tiempo tampoco, pero un delantero un poco más parecido, pero que quizá tenga un poquito más de gol, porque ni Colidio ni Driussi destacan mucho en eso, más allá de la racha que venía teniendo Driussi, no destacan por ser muy goleadores. Quizá River tendría que reforzar ahí para tener una variante más, pero más allá de eso, estoy muy conforme con lo que han hecho los dos delanteros. Después entraron los cambios, pero la verdad no hay mucho para decir. Entró Mesa, entró Galopo. No, ninguno destacó mucho, la verdad. Entorpecieron algunas jugadas, Galopo sobre todo. Borja tampoco entró muy bien. Pesela, bueno, entró por Pablo Díaz, pero es defensor, la verdad, sacó un par de pelotas de cabeza bien. Y poco más, porque Barracas, como digo, la verdad, mucho no atacó. Así que no hay mucho que decir de los cambios, la verdad, justo en el partido de hoy. Eh, Creo quizá lo que me gustaría mencionar es que no entiendo mucho por qué Gallardo decide sacarlo a Enzo Pérez y ponerlo a Galopo. Quizá preferiría que lo pusiera Liendro en esa situación, porque lo manda Castaño de 5 y con Galopo al lado y al lado Mesa. Y me parece medio débil ese medio campo, Castaño, Galopo, Mesa. No me termina de cerrar, o sea, de que justo hoy el partido, la verdad, estaba resuelto, ¿no? Pero en un partido que no lo esté, creo que es mejor y te da un poco más de marca. Y me parece que es mejor para el medio que esté Aliendro en lugar de Galopo cuando sale Enzo Pérez. Por supuesto que River tiene que buscar para mí un mediocampista, porque, o sea, un volante central, porque Enzo Pérez tiene 39 años y es el único 5 actualmente que está para jugar. Craneviter ya está y otro no hay. Y bueno, creo que hay que buscar un 5, porque primero creo que lo de Enzo Pérez con un buen volante central se puede mejorar aún más. Y obviamente que si tenés otro volante central tocando la puerta, aumenta la competencia y va a mejorar el nivel de los dos. Y también para esto, porque Enzo Pérez siempre termina saliendo. Y es mejor que entre un tipo que es volante central de verdad y que te aporte un poco más, a que entre Galopo y tengas que mover las piezas y desordenar el medio. Y no te termine quedando un medio tan firme como el que tenías antes de hacer los cambios. Entonces, claramente hay que buscar para mí un volante central ahí, que puede terminar aceptándose como titular o puede que no. Depende, obviamente, también cómo rinde el jugador que venga, ¿no? Pero yo trataría de buscar ahí un mediocampista. Así que creo que es una de las posiciones más importantes a reforzar, el volante central. Porque solo está Enzo solo y con 39 años me parece que no es viable. Además de que creo que se puede mejorar con un buen 5 lo que está haciendo Enzo Pérez, más allá de que está jugando bien. Eh, no sé si me queda mucho más para decir. Ya hablé también del árbitro que no me gustó. Eh, bueno, muy contento la verdad con todo lo que viene pasando en River en los últimos partidos. Un equipo que está jugando bien, que está enrachado, que está teniendo un poquito más de culo también, porque cuando vos entras en una dinámica negativa, por ahí, qué sé yo, haces un partido malo y llegás dos veces y ninguna entra y decís, qué asco. Y bueno, hoy por ahí haces un partido mejor, obviamente, pero no tan mejor. Pero las dos que llegaste las metés, sí. Y la sensación es otra. Entonces, River está entrando en esas rachas que se destacan
en el ciclo Gallardo, hay muchas de ellas, muchísimas, de ese estilo, y lo hace en el momento más importante, en el momento en el que tenía que llegar la racha, llega y lo está haciendo realmente muy muy bien. En cadena creo que ya son cuatro partidos seguidos ganando, no sé hace cuánto River no gana cuatro partidos, debe haber sido hace bastante, quizá 2023 en el campeonato de Michelis, hace bastante que River no gana cuatro partidos seguidos, así que muy muy bien lo de River, con varios partidos sostenidos jugando bien. Y por supuesto que esto sigue, porque ahora viene Platense, que es un equipo duro con la dupla de Orsi y Gómez, que va a venir al Monumental, que no se va a achicar, que te va a proponer un partido complicado y que River, por supuesto, confiamos que lo va a sacar adelante, pero no va a ser fácil. Y obviamente en el medio viene la Libertadores, el jueves contra Independiente del Valle, para terminar de asegurar la clasificación y también el primer lugar. Y bueno, después ya vendrá Universitario, obviamente si pasás vienen las semifinales y bueno, la recta final básicamente del semestre. Así que muy importante llegar de esta forma. Muy contento también, muy contento por Gallardo, porque yo mismo soy el que lo cuestionó, que dijo que para mí era un ciclo cumplido después de la final con Talleres, porque había gastado un montón de plata y el equipo jugaba mal, y no había mejorado mucho lo del año anterior, y el juego y lo que sea. Y la verdad que en ese momento no, creo que no era muy desacertado lo que había dicho, porque era la realidad. River jugaba muy muy mal los primeros partidos. No es que jugó así siempre y simplemente la pelota entraba, no. Un equipo muy diferente. Pero bueno, con el pasar de los partidos, con la aparición de Castaño, con Mastantuono como figura, con Driussi agarrando un poco más de confianza, un Colidio levantando el nivel, con un Enzo Pérez que obviamente está más cómodo, con Acuña que también levantó, que al principio de año no estaba bien. eh, en fin, creo que con varios niveles que subieron y también con la llegada de ciertos jugadores, el equipo cambió muchísimo y está jugando muchísimo mejor que antes y ha ganado partidos importantes y genera otra sensación el hincha. Ahora el hincha está ilusionado, por supuesto, con ganar este campeonato y bueno, y ya en la Libertadores obviamente que hay que ver cómo llegás para más adelante, y todavía hay que tener paciencia para pensar en la Copa, yo voy a ser más calmo ahí, pero por lo menos para el torneo ya tengo mucha fe, estoy ilusionado con este equipo. Cosa que era muy difícil de imaginar hace no tantos partidos. Creo que si lo pensabas el día ese que River empata con Talleres de local 1-1, que River jugó realmente muy mal y casi pierde de local. Y si perdía quedaba hasta más cerca de quedar quinto que de quedar, o sea, entre los primeros lugares de su zona. Pero bueno, después de ese partido vino lo mejor y, y ahora el equipo está como está. Entonces es muy importante eso. Y me pone contento por Gallardo, porque yo lo critiqué y siempre con respeto yo lo critiqué, obviamente, pero lo critiqué de todas formas. Y después mucha gente lo criticó con muchísima mala leche, metiéndose con cosas que no tienen nada que ver, con cosas de su vida, que está muy mal. Y me pone contento por él, porque se empieza a escuchar el muñe con más fuerza que antes. Y me pone contento porque él es el más grande, es el entrenador más grande de la historia de River. Y porque es mi ídolo y porque lo quiero. Y obviamente que lo he criticado porque yo también soy hincha de River. Y se critica siempre, con respeto de todas formas, pero se critica. Y me pone muy muy contento por él, que las cosas le empiecen a salir. Y verlo a él sonriendo. A mí me gusta. River gana y aparece. Y el que está en el banco sentado sonriendo es Gallardo. Y me pone más feliz que si gana River y en el banco está sonriendo cualquier otra persona. Porque él es así, porque es el más grande. Así que me pone muy contento, por supuesto, por él también. Y por los jugadores y por los hinchas y por todo, ¿no? Pero también quiero hablar de él y reconocerle siempre. Porque cuando River jugaba mal siempre se apuntaba al entrenador. Y ahora también hay que apuntar hacia el entrenador y a los aciertos que él tiene, de poder recuperar a jugadores como Ancho Fernández, como Enzo Pérez, de traer a Kevin Castaño que no lo conocía nadie y que juegue bien. Bueno, de Driussi también, que era muy criticado y él lo bancó y quiso poner la plata que puso y está rindiendo. Bueno, muchos aciertos también de él, como también pifió en otras cosas, como no sé, Matías Rojas, Tapia, también pifió. Pero bueno, en otras cosas ha acertado y es clave para que River esté como esté hoy. Eh, Muy ilusionado de cara a salir campeón de este torneo de apertura y también acomodado en la fase de grupo de la Libertadores. Así que bueno, eso fue todo. Estoy muy muy contento como hincha de River. Les mando un abrazo y que terminen bien esta semana, que en realidad está empezando, ¿no? Pero les deseo una buena semana.